Señor les bendiga en esta hermosa hora. Bienvenidos todos los que nos oyen, los que nos ven. Damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más en este momento, en esta reunión en donde podemos venir delante de nuestro Dios y ser enseñados por Él. Porque realmente es algo que debemos de anhelar todos los que le conocemos, de ser enseñados por Él, porque recuérdese que eso es lo que dice la profecía. Dice, y seremos enseñados por Él. Entonces es algo básico, importante para todos nosotros que tenemos a Jesucristo en el corazón, y aquellos que nos están escuchando, sin duda es porque también, le digo, le interesa y el Señor lo está llevando a que usted escuche esta palabra. Así que bienvenidos todos. Vamos a tener un momento de oración y vamos a dar inicio a esta predicación de esta hora, y le vamos a dar gracias al Señor. Ore conmigo, por favor, hermano, hermana, amigo. Oremos. Padre glorioso, gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Venimos delante de ti, Señor de la gloria, para bendecirte y glorificarte en esta hora, y venimos a bendecir tu nombre, a exaltarte, Señor amado, a bendecirte, a darte gracias por la vida de los que nos oyen, de los que nos ven, Señor de la gloria, en tu nombre. Gracias, Señor, bendícelos y fortalécelos, dales tu palabra, los amigos que nos oyen, los hermanos y hermanas que nos están viendo y oyendo, están en tus manos los que están presentes, Padre de la gloria. Por favor, bendice a tu pueblo y fortalece, Señor amado, y que tu palabra venga a ser verdaderamente, Señor de la gloria, obra en nuestros corazones, y nosotros vengamos a hacer esa buena tierra, para que podamos llevar ese fruto, Señor de la gloria, como tierra que somos de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, oramos a ti, Señor amado, y damos gracias. Amén. Amén. Bueno, tomemos la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4 y su versículo número 1. Vamos a leer. Vamos a leer únicamente el primer versículo de la palabra del capítulo número 4 de la primera carta de Juan. ¿Por qué? Porque le digo, si usted lo puede leer en su casa, se lo aconsejo, porque ahí describe en todo el capítulo, hermanos, en todo el capítulo está describiendo condiciones de las que verdaderamente describen a las personas que son falsas, a los que ven esta parte. Entonces, pero vamos a verlo. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. El tema de hoy es: Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Ahora bien, mire esta parte, pues. Vamos a ir viendo paso a paso estos procesos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, hermano, de qué manera el apóstol Juan acá está escribiendo y está describiendo ya esta parte. La iglesia, hermano, está iniciando. Fíjese, la iglesia en sí, porque el Cordero acaba de ser sacrificado, todavía están dentro del primer siglo, digámoslo así, de esa manera, dentro de los primeros años. Pero sin embargo, también dice acá entonces de que muchos falsos profetas han ya salido por el mundo entero. Mire, el reino de las tinieblas también tiene esa organización para ir también ir y llevar esa predicación falsa y mentirosa y engañosa. Y oiga, tomando esta palabra. ¿Mire? Tomando esta palabra. Ahora bien, vea de qué manera, hermano, cuando el Señor está en el proceso de su ayuno, mire de qué manera también Satanás viene a tentarle, sino con la palabra de Dios misma. Este es el mismo diseño con el que el enemigo también trabajó en los cielos mismos. Y todos estos son misterios. Pero desde allá, porque allá fue donde él se reveló, y no es el tema de hoy, pero le digo, es importante que entendamos nosotros que estando ya en el desarrollo en esta tierra,
nosotros tenemos que aprender a entender lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está indicando y lo que nos está dando en revelación para que podamos entender que venimos a esta tierra y que venimos a obtener, hermano, acá en esta tierra o la condenación eterna o la vida eterna. Recuérdense que hemos venido hablando este tema de una manera muy abierta. Y a veces le puede parecer a algunas personas que nos pueden escuchar y oír, le digo, como que somos demasiado fuertes o aún hasta groseros, porque vamos a utilizar algunas partes, pero quiero decirle que no soy yo el que los digo. Es la palabra del Señor la que nos dice esas partes. Ahora, le corresponde al pueblo, le corresponde a usted, hermano, hermana, amigo, en este caso, amigos, reconocer y entender lo que la palabra del Señor dice y reconocer al Señor Jesucristo en su corazón para que usted venga a ser verdaderamente definido en la dirección del camino que está llevando, que está tomando. Ahora, nosotros los que ya tenemos al Señor Jesucristo en el corazón, debemos de aprender a entender cuál es verdaderamente la parte que nos corresponde a nosotros, sino entender las personas que nos están hablando la palabra. Y aquí es una parte peligrosa. ¿Por qué, hermano? Porque no es, hermano, el hablar bonito, no es el hablar elocuente, no es el hablar de una manera, le digo, en donde el diseño, la parte pedagógica esté en desarrollo y esté en función. No, hermano, es hablar la palabra del Señor. Y definitivamente, hermano, cuando se habla la palabra del Señor en el Espíritu, la palabra va a entrar al corazón de la persona y le va a edificar, le va a construir, no le va a destruir. Muchas veces, escucha esta parte, cuando dice la palabra acá en este versículo que tomamos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Dos cosas importantes: no creer a todo espíritu. Y otra, probadlos si son de Dios. ¿Por qué? Porque esos espíritus ya están posicionados en el mundo entero. Miren, posicionados en el mundo entero. Entonces son dos y tres cosas a la vez. Probar los espíritus y no creer en ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando las personas vienen y oyen algo bonito al oído, puede tener la tendencia a obedecerlo. Entonces el Señor está alertando y le dice: no creas a todo espíritu, compruébalo si verdaderamente son de Dios. Pero ¿cómo lo va a comprobar la persona si la palabra no está en su corazón? Lo voy a llevar a los Salmos, capítulo número 50 y versículo número 16. Y mire lo que dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, de mi palabra? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Mire. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué es lo que le digo que debemos de aprender a entender, a poder discernir los espíritus? ¿Por qué? Porque hoy en este tiempo, las personas que están predicando la palabra, muchos la están haciendo por contienda, muchos la están haciendo porque realmente es una manera de vivir, otros la están haciendo porque sienten de que esa es la vía para ellos, porque así fueron enseñados y están equivocados, y otros lo hacen porque directamente el enemigo los ha llevado hasta ahí para que lo hagan de esa forma. Ahora, nos corresponde a nosotros entender, oiga, si alguien no tiene la palabra en su corazón, no es porque Dios no se la esté dando, no es porque el Señor no se la provea, es porque Él no la quiere oír. Porque la palabra está ahí, está cerca, dice la palabra del Señor. La palabra está ahí en el corazón, en su boca, siempre está ahí. Ahora, ¿por qué es que no la obedecemos? Porque es que muchas veces viene la confusión a la persona. Porque vamos a entender eso,
que es importante entender que ¿por qué viene la confusión a mí? ¿Por qué no estoy entendiendo bien las cosas? Hay dos cosas que no está haciendo la persona, que es lo que dice el Salmo número 50, versículo número 16. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo, dice, ustedes que únicamente toman la palabra, pero no para vivirla, mire, sino únicamente para memorizarla y tenerla ahí. Esas son las grandes diferencias. Que alguien viene y no hace obra de la palabra cuando dice, por ejemplo, el libro de Juan capítulo número 15 y versículo número 7, cuando dice, si mi palabra permanece en vosotros y vosotros permanecéis en mi palabra, es ahí cuando verdaderamente el Señor se glorifica en la persona. Pero muchas personas lo que hacen es aprender la palabra, pero ellos no viven la palabra, sino que continúan haciendo las cosas que en el mundo se hacen. Entonces, hermano, ellos lo que están practicando es una conducta nada más humana, manifestando únicamente cierto interés, cierta religiosidad, y no se puede venir a tener la salvación de la religiosidad. No se puede obtener la salvación porque se está dentro de una congregación. No se puede. La salvación viene cuando la persona viene delante del Señor y recibe a su Señor y Salvador Jesucristo, que es la palabra, y comienza a vivirla, y entonces se constituye en una persona nueva, nacida de nuevo, dice la palabra. Pero si la palabra no la tiene en su corazón, entonces ¿cómo usted va a poder discernir lo que aquí le dice la palabra del Señor que tiene que hacer? Aquí le dice, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque no todos los espíritus son de Dios. El Señor dijo, el Dios de este mundo, ahí está. Y el Dios de este mundo, ¿quién es? Es Satanás, que el Señor lo reprenda. Ahora bien, Él tiene todo un reino organizado para ir en contra de las almas, tomando la palabra misma, así como siempre lo ha hecho. Pero nosotros, los que somos hijos del Señor, debemos de tener el alerta de poder comprender que el Señor nos está alertando que no los creamos, que no creamos en ellos, sino que los pesemos. Esto quiere decir que si la palabra está morando en su corazón, en su vida, hermano y hermana y amigo, si la palabra está entonces llegando a su corazón, a su vida, esto quiere decir de que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, y por lo tanto el Espíritu de Dios va a estar en su vida. Y si el Espíritu del Señor está en su vida, en su corazón, porque usted se lo ha cedido para que gobierne en su vida, entonces, hermano, el Espíritu Santo que está en su vida va a hacer la obra para que usted tenga la capacidad de entender, de pesar, de evaluar y de poder recibir si la obra es del Señor, o de rechazarla si la obra no es de Dios. Porque usted está entendiendo que el Espíritu que está delante de usted no es de Dios. Ahora, usted puede leer, por favor, el capítulo número 4 que estamos tomando en esta hora, le digo, para poder comprenderlo mejor, porque es bastante largo. Pero si usted hace esto, entonces, de poder, le digo, retenerse un poquito y no ver, dice como dice acá, amados, no creáis a todo espíritu, sino comprobad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. Oiga, ¿quién es un profeta? Sino aquel que habla lo que Dios le dice que hable. Ahora bien, ¿quién es un profeta del enemigo? Sino aquel que habla lo que el enemigo le dice que hable. Una mentira, un engaño. Y esto es algo que siempre ha habido, dice la palabra. El apóstol Pedro dice claramente esto. Dice, siempre hubo profetas falsos. Por lo tanto, habrán también entre vosotros maestros que enseñen también cosas falsas. Ahora, es necesario que entendamos esto para que podamos tener verdaderamente un buen diseño de lo que estamos, viviendo, y de lo que estamos verdaderamente viviendo en estos últimos tiempos. El Señor está, hermano, siempre con un corazón dispuesto para que su pueblo esté siempre recibiendo lo que Él le está dando. Ahora, mire lo que dice ahí mismo en el capítulo número 3 de la carta de Juan. Capítulo 3. Versículo 8.
Él dice, el que practica el pecado es del diablo. Por eso le dije que íbamos a ver algunas partes bastante fuertes. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo, él peca desde el principio. Mire, desde el principio, desde allá, desde los cielos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire para lo que viene él, para deshacer las obras del diablo y poder entonces nosotros venir ahora a recibirle y poder venir a ser rescatados de esta vana manera de vivir que en este mundo se manifiesta, y que podamos ser rescatados y que podamos ser vueltos a la vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por cuanto fuimos conquistados por el mismo pecado que Satanás practicó desde el principio. ¿Sí? Ahora, esta parte que estamos ahora sumergidos en esta tierra, ahora quiero que entienda una parte que posiblemente a algunas personas todavía les cuesta un poco. Es necesario entender que cada persona tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Mire, ahora bien, es necesario que entienda que el alma no viene a ser formada en esta tierra. El alma Dios la hizo en la eternidad. Ahora, nos da de su espíritu, en el soplo de vida que nos dio, cuando venimos a constituirnos en este cuerpo. Ahora, este cuerpo sí venimos a adquirirlo acá en este mundo. Pero es como que si viniésemos a sufrir un poco de amnesia, que no nos recordamos de lo anterior. ¿Por qué? Porque su alma es eterna. Su alma viene entonces a esta tierra, pero no viene a nacer en esta tierra. Su alma ya viene de Dios. Ahora bien, es una parte interesante acá, porque su alma viene a manifestar, mire, la obra de Dios o la obra de las tinieblas. Y por esto viene la predicación, y para esto dice la palabra en el libro de Pedro, capítulo 1, versículo número 20, dice, porque Cristo fue ofrecido desde antes de los siglos, desde antes de los tiempos, desde antes que el mundo fuese creado. Mire esta parte. Ahora, antes que el mundo fuese creado, esto quería decir entonces que las almas existíamos antes de que el mundo fuese creado. Entonces, cuando el mundo fue creado, mire esta parte, el mundo fue creado, también nosotros venimos a tomar un cuerpo a esta tierra. Ahora, en ese proceso se va a manifestar también las tinieblas, porque las tinieblas, Satanás, que el Señor lo reprenda, viene a estar reclamando lo que él quiere, lo que a él lo que él ya aquí ya tomó allá. Ahora, en parte es un proceso, hermano, en el que son misterios de los que podemos hablar en otra ocasión, pero hoy estamos viendo esto y se lo aclaro de esta manera. ¿Para qué? Para que usted entienda en que no estamos en esta tierra nada más y que desapareceremos de esta tierra y que ya no existiremos más. No, estamos en esta tierra porque venimos a obtener o la salvación que nos ofrece el Cordero desde antes de la fundación del mundo, o la condenación que también puede usted recibir, porque Satanás fue condenado desde antes de la fundación del mundo, porque él pecó y es un pecador desde el principio. Por lo tanto, hermano, es importante que ahora acá entendamos que los que acá dice la palabra, tantos han salido por toda la tierra y son falsos profetas. Estos son servidores de Satanás. Lo que dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 1 que tomamos. Son servidores de Satanás. Ahora, volvamos al capítulo número 13 y versículo número 8 que tomamos de acá siempre, para que veamos, le di esta pequeña explicación para que pueda usted entenderlo mejor. Y entonces dice, entonces el que practica el pecado, este es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pues el que practica el pecado es del diablo. Mire, porque Satanás peca desde el principio. Entonces, esa elección, y aquí entramos a un punto muy, muy, muy fuerte. Esa elección es suya. Pero la palabra no puede dejar de predicársela a las personas.
esa elección es suya. Si esa es la elección que usted tiene de pecar, el Señor le ofrece la vida eterna y le está diciendo, hey, el Cordero dio su vida por ti allá, desde allá atrás, en la eternidad pasada. Ahora, ven al camino del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te está ofreciendo la vida de Él, la vida suya. Él no te está ofreciendo otra cosa, te está ofreciendo su vida. Por lo tanto, es importante que usted y yo vengamos a entender la palabra y que vengamos verdaderamente a tomarla. ¿Para qué? Para que no continuemos en el pecado, sino que vengamos a desecharle. Y de esa forma, usted puede entonces recibir al Señor en su corazón. Porque el diablo peca desde el principio, dice. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mire cómo se define esta parte. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Mire, ¿quién es la simiente? Es Cristo. Por lo tanto, de esto es de lo que también habla allá en el libro de Génesis, cuando habla de las dos simientes. Ahora, hermano, es importante que nosotros vengamos entonces a entenderlo y a esforzarnos. Usted tiene, hermano, oiga bien, usted tiene un derecho en este momento que le corresponde, porque Cristo Jesús abrió esa puerta para llevarlo de regreso al Dios de los cielos, que es su creador. Ahora, pero depende de usted mantenerse, o depende de usted, hermano, únicamente estar dentro de las congregaciones, pero no estar viviendo la palabra de Dios. Depende de usted. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a estar ahí, pero usted es el que tiene que obedecer. Pero si no lo hace, entonces entramos en esa contienda. ¿Por qué? Porque no permanecemos. Y dice la parte del número 10, entonces el número 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no va a practicar el pecado. Oiga, no es que nunca lo haya hecho, sino que todos venimos y hermano, y somos sujetados, dice la palabra del Señor, al pecado. Por lo tanto, para eso apareció el Cordero, para deshacer las obras del pecado y llevarnos de vuelta a la comunión con Dios. Ahora, cuando esto es restaurado y usted y yo hemos entendido que necesitamos la salvación y venimos a Él y la obtenemos porque es un regalo de Dios, por lo tanto, entonces de ahí en adelante ya no practicamos el pecado, sino que lo que hacemos es obedecer la palabra. Nos deleita obedecer la palabra. Pero si usted no se deleita en obedecer la palabra, hermano, entonces quiere decir que usted está deleitándose en no obedecerla, y entonces ahí hay desobediencia. Si hay desobediencia, recuérdese que el que desobedeció es Satanás. Y por lo tanto, él cayó en toda esa parte, le digo, de lo que es el pecado. Ahora, yo quiero llevarlo al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo número 14, y su versículo número 17, dice la palabra del Señor. Mire, voy a leer el 17, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Usted le conoce, mire. Vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire. El Espíritu de gracia, el Espíritu del Señor, del cual Él vino después de que Él es ascendido a los cielos, dice la palabra acá en este capítulo. Y entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, el cual está, mire, para quedarse, vino para quedarse y estar, dice, mire acá, estar con nosotros, con su pueblo, con su iglesia y en nosotros. Ahora, por eso es que vamos a identificar, mire, los espíritus que están hablando mentira y engaño. ¿Por qué? Porque estos que hablan mentira y engaño, esos espíritus no le pertenecen a Dios. Por lo tanto, son espíritus engañadores.
es importante, aunque han tomado la palabra, mire, aunque han tomado la palabra y se la han aprendido de memoria para decir cuantas cosas, hermano, y aún hablando estructuralmente, hablando de cuantas cosas que entre comillas se pueden ver bonitas, pero que no tienen el Espíritu del Señor, porque si no tienen el Espíritu de Dios, ahí no está Dios. Y eso se oye fuerte, pero yo qué puedo decirle sino la verdad. Eso es lo que dice acá. El mundo, mire, solamente en esta tierra, quiero decirle una parte. No es el tema tampoco, pero quiero hablarle una partecita de esto. Dijo el Señor que el reino de los cielos está entre vosotros. Mire, pero el reino de los cielos nos ha sido concedido para que entremos como una nación santa, de la que dijo el Señor esta parte. El reino, dice, el reino les es quitado a vosotros, le dice a Israel en el capítulo 21, versículo 43 del libro de Mateo. Le dice, el reino les es quitado a ustedes y les he dado a una nación que produzca los frutos del reino. Estos son los frutos en los cuales se manifiesta la palabra, se manifiesta el Espíritu de Dios, y podemos entender y conocer los que son de Dios y los que no son, los que predican la verdad y los que predican engaño, aunque así parezcan, hermano, algo hermoso y bonito, pero no lo son. Hay que tenerle cuidado. Ahora, si esto, hermano, se está dando en nosotros, se está dando la palabra y usted está viviendo la palabra, entonces usted se ha constituido en ese hijo y en esa hija del Señor. Amigo, y usted no lo tiene, yo le digo, venga al conocimiento de la palabra y líbrese y salve, y pueda usted salvarse de esta condenación eterna que le corresponde a este mundo. ¿Por qué? Porque entonces acá vemos que únicamente está manifiesto el reino de los cielos en esta tierra. Pero el reino de los cielos Dios lo levantará. Ahora, pero el mundo del cual su Dios se llama Satanás, él no puede recibir, dice el versículo que acabamos de tomar, capítulo 14, versículo 17 del libro de Juan. El mundo no puede recibir el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no practica no practica la justicia, sino que practica el pecado. Por lo tanto, si el mundo está practicando el pecado, no tiene cabida la palabra de Dios. Pero en nosotros sí, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque practicamos la justicia, practicamos el amor, practicamos la misericordia, amamos a quien, hasta nuestros enemigos, que es un deber hacerlo. Clamamos por ellos, pedimos, compartimos, y de esta manera el Señor se glorifica en nuestra vida, porque nos esforzamos por vivir la palabra de Dios. Timoteo nos habla una parte también muy importante. Timoteo nos habla esa parte. Yo quiero que lo vea en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 2 y su versículo número 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y dice, 2:19 de la segunda carta a Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, aunque así estén dentro de las congregaciones. Pero dentro de la congregación pueden haber personas que no están siendo obedientes a Dios. Por lo tanto, Dios no lo está conociendo. Ahora, dice acá entonces, pero el fundamento de Dios está firme. Mire, está firme el fundamento del Señor. Es firme el fundamento de Dios. Dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y entonces, apártese de todo pecado, aparte de todo pecado, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esta es la diferencia, que nosotros aprendamos a invocar el nombre del Señor cuando verdaderamente nos apartamos del pecado y entonces invocamos el nombre de nuestro Creador. Y hermano, Él nos va a escuchar y nos va a guiar y nos va a llevar hacia la consolación, hacia la vida eterna, aunque así en esta tierra estemos viviendo dificultades. Recuérdese que la palabra del Señor dice, en esta tierra tendréis aflicción. Hermano, las aflicciones son parte. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en esa parte en donde vamos a tener ese rechazo, no la aceptación. Pero eso no indica que usted no sea un hijo del Señor, una hija del Señor. Eso nada más le define como un hijo del Señor. ¿Por qué? Porque está teniendo dificultades, está teniendo luchas.
por las cuales el Señor de alguna manera también le va a fortalecer y le va a ayudar, porque usted está en la capacidad, hermano, de obedecerle al Señor, de vivir la palabra. Y si usted está esforzándose en vivir la palabra que el Señor le está dando, entonces usted está obedeciendo, y de esa manera también el Señor se está agradando el Señor de lo que usted está haciendo, y es ahí en donde usted va a caminar con Dios en esta tierra. Entonces es importante, hermano y hermana, es importante que vengamos y que podamos atender lo que el Señor nos está pidiendo hoy, lo que el Señor nos dice hoy. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce cómo está su corazón. No podemos venir a engañarla en ninguna manera. No podemos traer engaños. No podemos traer una fachada en nuestra vida únicamente y como que quien se viste una ropa. No, dice la palabra que vengamos a vestirnos entonces como una vestidura, pero que nos vistamos de santidad, que vistamos nuestra vida, que nos vistamos de Cristo, para que de esa manera también resplandezca en usted, resplandezcamos verdaderamente la vida de Cristo en nosotros. Si eso es lo que estamos haciendo, hermano, entonces vamos a caminar y vamos a esforzarnos para que el Señor se siga manifestando en nuestra vida. Amén. Bueno, es importante, hermano, por favor, le digo que usted retenga la palabra, la viva, y que de esa forma también le digo, déjenos saber en sus comentarios que tiene, ahí le aparece en el canal, para que usted pueda, le digo, comunicarse con nosotros. Si usted quiere momentos de oración, también podemos hacerlo. Comuníquenos lo que usted necesita, y de esa manera también vamos, hermanos, a hacerlo, y vamos a estar juntos en esta oración, en esta súplica y en este proceso de este viaje, porque tenemos un peregrinaje en esta tierra, dice la palabra, porque usted y yo no pertenecemos a esta tierra. Entonces, si nosotros pertenecemos al Señor, nos iremos con Él. Por lo tanto, tenemos que tener esa unidad entonces, que ese clamor. Así que comuniquémonos y estemos siempre alertas y estemos siempre pendientes de lo que el Señor nos da y nos dice, y primeramente el Señor nos miramos la próxima ocasión. Pero para tanto vamos a tener una oración. Padre, bendice tu pueblo que nos oye, que nos ve, Señor de la gloria. Bendíceles, fortaléceles, anímales, esfuérzales, Señor de la gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos y clamamos y te pedimos a ti, Señor amado, que te manifiestes y que obres en amor y en gracia, que obres, amado de la gloria, en justicia. Que tu pueblo, Señor, te conozca, que tu pueblo, Padre eterno, pueda avanzar en el conocimiento, y que, Padre de la gloria, todos aquellos que, Padre eterno, predican mentira y engaño, Señor de la gloria, tu pueblo, Señor de la gloria, pueda verlos y pueda entenderlos, y Padre eterno, para que no vengan a ser engañados, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Lo creemos y lo declaramos y te damos gracias, Señor amado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos estamos en comunicación la próxima ocasión. Amén.